Jai. Agyanatimirandasya gyananjana salagaya chakshunalimitamenna tasmai Sri Gurave Namaha. Devam Bande Vrindavan Nivasinam Anantaguna Usita Koti Vatsalya Rupinam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ¿Ahí? ¿Sí? Haribo Prabhu. What's wrong with this part? The table is too short. What did you say? Hare Krishna. Yeah. Oh, So, antes que nada ofrezco mis reverencias, dando pranams a mi maestro espiritual Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, mis Siksha Gurus, Mati Krishna Predi, Thakuranis, Bhaktivedanta Madhusudana Goswami Maharaj, Sripad Sadhu Maharaj, y a todos los Vaishnavas, Vaishnavis aquí presentes. Hare Krishna, dando pranam. Qué alegría que me da verlos de nuevo a todos. Hare Krishna. Bueno, me tendrán que tolerar por 10 días. Lo siento, sorry. Hare Krishna. No, en realidad estoy muy contento de volver aquí a Perú, a este sitio tan encantador, tan bonito, con sus devotos, ¿no? Dedicados al seva de Srila Gurudeva. Siempre es muy inspirador verlo, ¿no? Que todos vienen, que todos colaboran, que todos sirven. Bueno, dado que dentro de 2 días va a ser la aparición de mi Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, he pensado quizá que podríamos tocar un poquito Guru Tattva, que es Guru Tattva, y así un poquito para ir preparándonos, ¿no? Para el día, ¿no? Entonces, una cosa interesante que he visto ha sido en el Srimad Bhagavatam, una vez Yadu Maharaj va caminando por el bosque y se encuentra con Dattatreya. Entonces, Dattatreya era un bhakta con una apariencia muy feliz, muy tranquila, siempre satisfecho, ¿no? Entonces eso le llamó mucho la atención a Yadu Maharaj y le preguntó, toda esa felicidad, todo ese bienestar que tienes, que emanas, ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo has conseguido todo eso? O sea, ¿a quién veneras? ¿Qué es? ¿De dónde viene toda esa felicidad, no? Entonces Dattatreya le dijo que en realidad él adoraba a Paramatma, ¿no? Paramatma le considera ser su guru. Pero que aún así, aparte de Paramatma, él encontraba mucho conocimiento y mucha sabiduría en... Ay, sí, pon un poquito de agua. Gracias, qué bueno. Que él encontraba mucho conocimiento y mucha sabiduría en 24 objetos individuales, en 24 elementos de este mundo, ¿no? A los que él también llamaba gurus, ¿no? Entonces, los 24 gurus de Dattatreya. Entonces, uno es la tierra, otro es el océano, otro es el viento, otro es el fuego, otra es la abeja, otra es una prostituta, el artesano que está haciendo flechas. O sea, son 24 individuales que de alguna manera enseñan, ¿no? Dattatreya vio en ellos una fuente de sabiduría muy importante para estar bien y entender exactamente cómo funciona este mundo, ¿no? Entonces, el primer gurú que él menciona es la tierra, ¿no? Dice, la tierra
pese a que el hombre comete todo tipo de aberraciones en su superficie, todo tipo de destrozos, todo tipo de daños, todavía la tierra tolera todo. Y no solo eso, sino que todavía da frutos, da cosechas, da buenos resultados a las personas, ¿no? Entonces, de la tierra, él aprendió la tolerancia, ¿no? O sea, la tolerancia, la paciencia, ¿no? Entonces, esto, o sea, tolerancia y paciencia es algo que en el Bhakti, que los Vaishnavas, seguimos y debemos considerar siempre, ¿no? Dice, hay un dicho que dice, la paciencia es bien amarga, pero sus frutos son bien dulces, ¿no? ¿No? O sea, el tener que tolerar, ser paciente con cierta gente, con ciertas situaciones, a veces por dentro es como tragar veneno, ¿no? O sea, nos quema por dentro, ¿no? Pero si uno consigue tolerar, si uno consigue, ¿no?, controlar los sentidos, vemos que después, ¿no?, uno como que ha subido un peldaño más y uno se hace más fuerte en la tolerancia, ¿no? Uno consigue tolerar más, consigue ser más dueño de la situación, ¿no? Por lo tanto, la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay que entender también que la tierra es una madre tierra, hay 7 madres, que son la propia madre, la reina, la mujer del rey, la mujer de un brahmana, la vaca, gracias, Raúl. La madre tierra, 6, y 7, aquella persona que amamanta, que la enfermera, la que le cuida a uno, ¿no? Son las 7 madres, ¿no? Por lo tanto, hay que considerarla siempre como una madre. O sea, aquella persona que diga, no, yo solo mi madre, solo, no tengo más, no. Hay 7 madres ahí que están siempre dando sus bendiciones y su buena voluntad, ¿no?, a las entidades vivientes, ¿no? Entonces, ¿no?, Mahaprabhu dice, Trinat apis unichena taror apis sahisuna. Ajá. O sea, ¿qué es lo que primero dice Mahaprabhu? Trinat apis, más humilde que la hojarasca, que la brizna de hierba, ¿no? Y taror apis sahisuna, más tolerante que un árbol, ¿no? También el árbol tolera todo tipo de frío, calor. La gente llega, le rompe las ramas para quemarlas, ¿no? Llega el perro, ¿no? Se mea, el árbol tolera, ¿no? Pero Amanena Kirtan, ya está bien. Entonces, siempre dando respeto y nunca esperando ningún respeto, uno debe cantar el nombre de Sri Hari, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces vemos que también, o sea, esto de la tolerancia es muy, muy importante, ¿no? Rupa Goswami dice, Utsaham Nischaya Deiryat. O sea, es siempre favorable en el Bhakti tener una actitud entusiasta, Nischayat, es decir, siempre estar firme, y Deiryat, paciencia, ¿no? Paciencia en esperar, o sea, cuando no llegan los resultados, cuando hemos hecho cambio de cosas y no viene nada, todavía uno tiene que tener mucha paciencia, ¿no? Entonces, así es la tierra, ¿no? Así es como uno debe uno debe tomar el ejemplo, ¿no? O sea, la tierra, el ser humano explota la tierra, hace pozas de petróleo, ¿no? Perfora la tierra, hace minas para obtener oro, plata, ¿no?, cobre, todos los metales preciosos, contamina los mares, contamina los ríos, todo lo contamina. El ser humano prácticamente destruye el mundo, ¿no? Es lo que está haciendo. Aún así la tierra sigue dando cosechas, frutos, ¿no?, de todo, ¿no? Entonces uno tiene que tomar ese ejemplo, ¿no? Entonces hay Jesús, en una de sus parábolas, ¿no?, él hablaba de poner la otra mejilla, ¿no? Así, cuando te dan un tortazo, la persona pone la otra mejilla para que le arreen otro, ¿no? Pero ¿y quién puede hacer eso, ¿no? ¿Qué significa esa parábola, ¿no?
Tolerancia, ¿pero qué significa? Significa no retaliar, no ojo por ojo, diente por diente. O sea, me dan un puñetazo, yo pego, no. O sea, parar esa continuidad negativa y quién es capaz de poner la otra mejilla, ¿no? Eso significa el poner la otra mejilla, que es un poco lo que nos hace la Tierra, ¿no? O sea, a la Tierra la explotamos, la reventamos bien y todavía la Tierra sigue dando, ¿no? ¿Quién puede hacer eso, ¿no? Entonces, también decía Jesús, ¿no? En realidad o sea, amar a quien nos ama, en realidad es algo normal, es algo ordinario, ¿no? Dar a quien nos da es algo normal. O sea, todo el mundo hace eso, incluso, o sea, los malos también hacen eso, ¿no? Pero dar a quien no nos da o dar a quien nos hace daño, eso es lo extraordinario. Amar a tu enemigo, eso es lo extraordinario. Amar a quien te da candela, eso es lo extraordinario, ¿no? Entonces, eso es muy buen ejemplo que daba Jesús, ¿no? Sobre cómo uno debe reciprocar, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Básicamente entramos en lo que es la compasión, ¿no? O sea, la compasión, ¿qué es más importante, la justicia o la compasión? ¿Qué es superior? Uy, La compasión. la compasión, ¿no? Porque a lo mejor por justicia sí que eres culpable, pero por compasión, la compasión pues es compasiva. Es compasiva y si te tenía que caer, yo que sé, un castigo, pues por compasión, ¿no? Pues no te ocurre, ¿no? O sea, la compasión siempre es superior, ¿no? Entonces dice Titik Savakarunaka Susridam Sadodehinam Ayata Sattva Santa Sadhu Sana. O sea, las cualidades de un sadhu, de un santo, de un sadhu, dice Titik Sava, tolerancia, la primera. Esa es la primera cualidad de un sadhu, ¿no? Es capaz de ser como la tierra, ¿no? De tolerar así, ¿no? Karunaika siempre es misericordioso, siempre está dando su gracia a los demás. ¿Qué hace la tierra? Dar cosechas, dar frutos, dar riqueza, ¿no? Suhridam es el benefactor de todos, ¿no? Siempre mira por el bien de todos. No solo los amigos, también los enemigos, ¿no? Suhridam, sarva a todos, de todo el mundo, ¿no? Sarva de Hinam. Ayata Satrava no tiene enemigos, no conoce los enemigos. Para él no considera que alguien le ataque, que le pueda hacer daño, ¿no? O sea, él no tiene amigos, es como un devoto puro. Un devoto puro, ¿qué considera un devoto puro cuando ve a los demás? Sean ladrones, sean criminales, sean lo que sea. ¿Qué es lo que ve un devoto puro? Oh, están todos sirviendo a Krishna. Todos sirven a Krishna en sus actividades, ¿no? Por eso, en realidad, un devoto puro no puede predicar, ¿no? Tiene que bajar una plataforma en la que se distinga, ¿no? Entonces, Ayata Santa, o sea, siempre está en paz. No tiene ninguna perturbación, o sea, siempre es feliz, ¿no? Siempre no hay nada que le perturbe, ¿no? Sadhava siempre actúa y se comporta acorde a los preceptos de las escrituras. O sea, no es un comportamiento especulativo, no. Siempre considera las sastras, ¿no? Dice, Sastra Yonitva Samamaya. Uno debe entender el mundo a través de las sastras, ¿no? Uno debe ver el mundo a través del punto de vista de las sastras, ¿no? Pues un sadhu siempre va acorde, ¿no? Dice la sloka, Sruti Smriti Purana y Pancharatra Vedimina Aikantiki Hare Bhaktir Uppataya Kalpate. Esa devoción, ese servicio devocional, ese bhakti que no va acorde a los preceptos de las escrituras debe considerarse una especulación o una perturbación a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, siempre las sastras son los que nos guían, ¿no? Entonces, pues esas son las cualidades de un sadhu. Vemos que prácticamente son las mismas cualidades que tiene la tierra, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no? Dice, ¿no? Todos los días cantamos, ¿no? Bhakti Avihina Aparadalaxe Chitab Sakamadi Tarangamadi Kripamai Tuam Saranam Prapana Brinde Namaste Charanaravinda. Oh Brindadevi,
me he caído en el océano de la ignorancia, estoy arrojado por una cantidad de deseos, estoy en las olas de la lujuria, por favor, ten misericordia de mí, ten compasión, rezando, brinda Devi, Bhakti Devi, Tulsi Devi, para que por favor nos saque de aquí. Entonces la compasión siempre es, yo creo que lo más importante en todos nuestros rezos, en oraciones, en realidad, ¿qué hacemos? Pedirle a Krishna que una ayudita, ¿no? Entonces ya para terminar, dice las lokatate no kampan susamik samano gunjana eva matipam vipakam hridabab vapurdidan vidadan namaste. Bueno, dice aquella persona, ¿no? Aquella persona que desea alcanzar la gracia de Krishna y tolera todo su karma negativo, todos los malos resultados que le vienen de sus vidas anteriores, mientras está dedicado a servirte con su cuerpo, con su mente y con sus palabras, esa persona merece alcanzar tu gracia, merece, ¿no?, la compasión de Sri Krishna, ¿no? O sea, Gurudeva, cuando se refería a estas locas, siempre decía que todo el mundo se tiene que saber esas locas, la debe uno grabar en el corazón, porque entendiendo esas locas se entiende exactamente las miserias que nos ocurren, ¿no? Ahí entendemos a no culpar a nadie y a entender que nuestro karma es la causa de nuestros sufrimientos y de nuestras situaciones, ¿no? Entonces, cuando esa actitud llega, entonces uno merece alcanzar la gracia de Krishna. Entonces, es como había una vez un brahmachari que iba caminando por la calle en la India, y en la India tienen la costumbre de cuando limpian las casas, o están limpiando los techos, echan todo en un cubo y cuando nadie mira, raca, todo afuera. Entonces cae toda la basura a la calle, ¿no? Entonces ese brahmachari iba caminando por la calle y había una mujer que estaba limpiando cenizas arriba del techo. Y de repente la mujer no ve a nadie, ¡cha!, y todas esas cenizas, raca, al brahmachari le caen encima, ¿no? Entonces el brahmachari lo que hace es mirar arriba y ora a Krishna y le dice: oh Krishna, gracias por mandarme estas cenizas cuando en realidad hoy me tocaba a mí morir. O sea, hoy lo que has hecho ha sido quemar todas las faltas y mandarme sobre las cenizas, ¿no? Entonces, oh Krishna, gracias, ya. Entonces, esa es la actitud que uno debe tener en cuanto a lo que nos ocurre, ¿no? Así es como uno merece, ¿no?, la compasión de Krishna, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, esa es la tierra llena de tolerancia, por un lado, aguantando a los seres humanos su mal comportamiento y sus destrozos, y por otro lado, la compasión de dar siempre todo lo bueno, ¿no? Cosechas, frutas, riqueza y todo, ¿no? Así que ese es el primer guru de Dattatreya, ¿no? La tierra. Entonces, cuando veamos la tierra, cuando veamos las montañas, siempre hay que acordarse de esas cosas, ¿no? Ok, so mañana el siguiente. Jai. Vancha kalpatarus. Mañana también habrá una clase por la mañana a las... a las 7. ¿7? A las 7 de la mañana habrá una clase por la mañana. Quien quiera venir, bienvenido. Ah. Wait. Put here. This is better quality. Anyway, good. No. I can finally do my thing with this thing.
Ajnanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Anandalilamaya Vigrahaya Mavadivicha Visundharaya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Nityananda Namastubhyam Premananda Pradayane Kalo Kalmashanashaya Jannavapataye Namaha Ajanalambita Bhujo Kanakavadato Sankirtanaya Kapitaro Kamalaya Taksham Vishambaro Dvijavaro Jugadharma Palavande Jagatpriya Karo Karunavataram Kanakajaladagatro Nilashonam Janetro Mrigamadavarabalom Malatikundamalam Taralataruna Vesho Nilapitam Varesho Smaranibrita Nikunje Radhika Krishna Chandro Tavaivasmi Najivamitvaya Vina Iti Vigyaya Radhe Tvam Naimam Charanantike Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. First of all, my unlimited downward pranams to the lotus feet of Srila Gurudeva Nityalila Preshtam Vishnupada Stotra Sata Shrimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Shiksha Gurudeva Sam Vishnupada Astotra Sata Shrimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj Shrimati Krishna Priyata Kurani. Also Rupanuga Gaudiya Guru Varga, all the Vaishnavas and Vaishnavis and guests here in Lima, Peru. Dandavat Pranam. Also to those who are watching us online and in recording. Hare Krishna. Dandavat Pranam. So, mucho gusto. Hablo inglés, español un poco. So we'll speak with the help of translator. So day after tomorrow we'll celebrate Vyasa Puja, Srila Gurudev's appearance day. Appearance day. So this is 103rd Vyasa Puja. Srila Gurudev came to this world in 1921. And these days before Vyasa Puja, we'll discuss Guru Tattva, the principles of Sri Guru. We'll discuss teachings of Srila Gurudeva. We'll remember those instructions he was giving us. Srila Gurudeva knew that in this world many people experience great fear. Fear of material existence. So he was preaching, therefore, the glories of Golok, the spiritual world in this world. Chaitanya Lila Amritasara Saram. Srila Gurudev knew Chaitanya Lila, the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and the inner significance. Also, he knew the inner meaning of Srimad Bhagavatam, and he revealed that to the world. More specifically, Srila Gurudev was disclosing the confidential pastimes of Krishna in the 10th canto. But in the 11th canto, there's all philosophical basis which is necessary for hearing, for understanding the pastimes in the 10th canto. Pero en el canto número 11 están todas las discusiones filosóficas para entender el momento. So just now you heard discussion about the 24 gurus Srila Gurudev was disclosing to us. Así acabamos de escuchar una pequeña descripción de los 24 gurus y Srila Gurudev solía hablar también de ese tema. And now we'll remember something Srila Gurudev was telling us from the 11th canto about the process of bhakti. También vamos a recordar
cosas que Gurudeva nos contaba sobre el Canto 11. Srila Gurudeva told us that Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, when he was asked what is most significant in his preaching, Bhakti Pragyan Keshava Gurudev told us. Gurudev asked Bhakti Pragyan. No, Gurudev told us that when Param Gurudev was asked about what is most significant in his preaching. ¿Qué es, o sea, para un Gurudev, Bhakti Pragyan Keshava preguntó qué es lo más importante en la vida? Yeah, he was saying 11th canto, most important. Yeah. So in 11th canto there is a story of 9 yogendras, the great sons of Maharaj Rishabhadev. The great sons of Maharaj Rishabhadev. Yeah, who came to the king of Videha, King Nimi. King Nimi. Nimi. So the elder brother was Bharata Maharaj, you remember him. So under him, in his name, this earth was named Bharat. Yeah, so, but his junior brothers were the 9 yogendras, the 9 great masters of yoga. Pero sus 9 hermanos eran los 9 yogendras, que significan los 9 maestros del yoga. So they came to the court of Maharaj Nimi, and Maharaj Nimi was extraordinarily happy to receive them. Y ellos fueron a ver a Maharaj Nimi. Nimi. Y Nimi Maharaj se sintió muy feliz de verlos. So Maharaj Nimi asked them, please speak about the greatest good for all humanity. Así, Nimi Maharaj les preguntó que hablaran sobre el mayor beneficio para el ser humano. Please speak about how to engage in devotional service. Por favor, decidme cómo uno debe emplearse en el servicio devocional. So the sages were so happy to receive those questions, they really thanked the king. Así, los sabios estaban muy contentos de recibir esas preguntas. And the name of the first yogendra was Kavi, so Kavi Yogendra started to speak. Así, el primero de los sabios se llama Kavi Yogendra, y empezó a hablar. So Kavi Yogendra said, this material world, O king, is really a very sad place because everybody experiences fear in this world. Así, Kavi Yogendra dijo que este mundo es un lugar en el que todo el mundo experimenta sufrimiento. But because everybody experiences fear. You said it, okay. So, but when one engages in devotional service to Paramatma, the Supreme Lord in heart, then fear goes away. Pero aquel que se emplea en el servicio devocional a Paramatma hace que todo ese miedo se disminuya, se vaya. So the process how the living entity can come to devotional service is called Bhagavad Dharma. Y el proceso de llegar al servicio devocional se llama Bhagavad Dharma. One who accepts cannot do that, because it's caught in the labyrinth of different. Okay, now it's right. Okay, so yes, so one who takes Bhagavad Dharma, one who takes the path of devotional service, will never become pride, and will never become fearful. So pride and fear, these are two things which really torture the conditioned souls in this world. And when Sri Guru comes in one's life, then his fears run away and his pride also diminished and finally disappears. This devotional service is so miraculous that one can even run with eyes closed and never commit any mistakes. Yanastayan arora janna pramadyata karhichit dhavan nimilya vanyatre naskalen napatet iha. So
then one who takes this process will be prideless and fearless, and every step will be completo correcto. Si alguien que toma este servicio devocional nunca será orgulloso, Fear nunca and tendrá pride. miedo y todo lo que haga será correcto. Yes, so people who are pride and people who fear always commit mistakes in this La world. gente orgullosa y la gente que teme siempre comete errores. How? We will see a bit further. ¿Cómo? Eso lo vamos a ver. Yeah. So, Srila Gurudeva was explaining this verse to us, and once in the morning walk he asked, "Oh, what is the meaning?" Gurudeva nos explicaba este verso y una vez en un pase matutino preguntó por el significado de este verso. Yeah. So means you can run with the eyes closed and never commit mistake. What does it mean? ¿Qué significa correr con los ojos cerrados y nunca cometer un error? ¿Qué significa eso? It means that, oh, you must know the path, otherwise you will be fearful to run, and you will commit mistake. Significa que debes conocer el camino, que lo sabes, por lo tanto no tienes ningún miedo de caminar. So devotees tried to explain this verse, like 3, 4, 5 devotees, but Gurudeva was not satisfied. Así, los trataron de explicar este verso, pero Gurudeva no quedaba satisfecho. And he said, you cannot. Better hear from me. And he said that there are two processes of bhakti. Actually, like two sides of the same coin. En realidad, las dos caras de una moneda. Yeah, so one is called Vaidhi, means according to rules and regulations. Rules and regulations, Vidhi, and according to Vidhis, Vaidhi means according to rules and regulations. Vaidhi significa servicio devocional hecho acorde a las reglas y las regulaciones. Yeah, so when a person's heart has still no raga, means great attachment for Krishna and his pastimes. Yeah, it was not. Cuando en el corazón de la persona no hay afecto por Krishna ni sus pasatiempos. Yeah. Yes. So then one has to take up the path of rules and regulations to follow the process of bhakti in a regulated way. Así cuando no existe ese afecto, uno tiene que tomar el camino de las reglas. Yes. So then one's eyes are very open. Then one is very attentive to not commit any mistake and to do everything properly. Cuando uno toma el camino de las reglas, uno está bien atento a no cometer errores. Yes, so according to rules and regulations, in a nice way. Entonces actúa acorde a las reglas de una manera buena. Shasaneva shastrasya savaida bhakti ruchete. Then one follows rules and regulations. Entonces uno sigue las reglas. Yeah, so then gradually one becomes free from those rules and regulations. Y así, a medida que uno sigue este camino, uno a la misma vez va quedando libre de esas mismas reglas. And one gains the, jewel of independence from rules and regulations. De esa manera, uno, a medida que se libra de las reglas, uno alcanza la joya de la independencia. Vidhi marga ratadane swadinata ratna radajane swadinata ratna dane raga marga korela pravesh. So then one will be completely free and will experience spontaneous devotion to Krishna. Si una vez alcanzada esa independencia, uno llega al raga bhakti, al afecto espontáneo por sí mismo. Yeah. Raga nuga, it's called raga nuga. So anuga means to follow. Anuga raga significa afecto, anuga significa seguir. So to follow whom? Yes, those eternally liberated associates of Radha and Krishna in Vrindavan, in spiritual world. Seguir a quién? A todos esos asociados de Sri Radha Krishna en Vrindavan. Ishte svarasiki raga paramavishtata bhavet tanmaya bhavet bhakti satra ragatmako dita. So this kind of bhakti, which lives in their hearts, which is completely spontaneous and motivated by raga, spontaneous attraction, is called ragatmika. Así, ese bhakti que reside en el corazón de los Rajavasis y que es un bhakti espontáneo hacia Sri Krishna, se llama Ragatmik Bhakti. Yeah, this is like a colored glass in the factory.
they produce glass already red or green or yellow, any color. So it means no need to put some paint on top. They already have that quality. So the hearts of the Vrijabasis are eternally filled with loving attachment to Krishna organically. Eso es como en una fábrica de cristales que produce cristales de colores y no hace falta pintar esos cristales porque ya tienen un color. De la misma manera, los asociados de Krishna tienen ese afecto espontáneo por sí Krishna, no hace falta añadir nada. Yes, but our hearts are filled with different, desires motivated by modes of nature, rajas, tamas, the lower modes of nature. Pero nuestros corazones están motivados por las tres gunas, motivados por los deseos materiales. So that's why we have to take shelter of the moods of the eternal residents of Vrindavan. Es por lo que tenemos que tomar refugio de esos sentimientos, de esos humores, de los eternos asociados de Krishna en Vrindavan. Such a devotee is looking at Mother Yashoda, looking at past coward boyfriends of Krishna, looking at the gopis, and tries to follow their moods. Como por ejemplo, Yashoda Mai, Nanda Baba, los sakas, las sakis, etc. Tratar de seguir esos sentimientos que ellos tienen. Virajantim abhivyaktam vrajavasi janadishu ragatmikam anusrita yasa raganoguchyate. So then this following the mood of the Vrijabasis, eternally liberated associates, is called raga anuga bhakti. Así, seguir esos sentimientos de los Vrajavasis se llama raga anuga bhakti. So Srila Gurudeva said that when you follow raga anuga bhakti, which means that you're sufficiently advanced, let us say. Así Guru dice que cuando uno sigue el raga anuga bhakti significa que uno ya está suficientemente avanzado en el camino. Then you can close your eyes. Entonces uno puede cerrar los ojos. Not before that, because if you close your eyes and you don't know the road, you bump against any Pero no antes de pillars, eso. what's it called? Anything Antes de eso, on the way. uno no conoce el camino y no tropieza. Yeah, that's why we're saying, oh, touch this with right hand, don't touch with left. You come to the temple, oh, this is Thakuraji's kitchen, and this is a tab for the jivas, like this. Así es por lo que en el templo hay reglas y se dice coma con la mano derecha, no con la izquierda, en la cocina toque esto, no toque lo otro, no coma esto, con la esposa de Thakurji haga esto, no haga lo otro. These are the deities, we have to sit like this, not like this, before the deities. Sentarse así, sin dar los pies a las deidades. Yeah. So these are, how to say, rules and regulations needed for the open eyes. Así, las reglas son para abrirnos los ojos. And when your eyes are open, then you see everything, and then finally you see only Krishna. Así, una vez abiertos los ojos, finalmente uno acaba viendo a Krishna. Yeah, so when you see only Krishna, then you naturally close eyes to anything not related to Krishna. Así, una vez viendo a Krishna, uno cierra los ojos a cualquier cosa que no está relacionada con Krishna. Yeah, but Gurudeva is saying even now, we can close eyes to certain things, even now. Guru dice que aún ahora podemos cerrar los ojos a algunas cosas. We open our eyes only to Vrindavan. We close our eyes to Dwaraka and its moods. Sí, nosotros abrimos ahora nuestros ojos solo a Vrindavan, pero cerramos los ojos a Dwaraka, a Mathura, ¿no? Y a sus When we do archana, we don't do mudras, different things, which have the nature of different moods, like Aishwarya. Así cuando hacemos archana, nunca hacemos mudras, ¿no? Que no tienen nada que ver con esa práctica. Yes. So as a result, Están en Aishwarya. as a result, the natural, spontaneous attraction for Krishna will come to us. Y como resultado de seguir esas regulaciones, llegará ese afecto espontáneo por sí. And in that case, we'll never trip or fall. We'll always have clear way. Cuando eso ocurra, jamás habrá un tropiezo o una caída. So, before that, we offer everything we have to Lord Narayana, Krishna. Así, antes de que eso ocurra, nosotros ofrecemos todo al Señor Narayana. Whatever we do, we offer him thinking this is for their pleasure. Cualquier cosa que hacemos, siempre la ofrecemos a él para su placer. I sit like this is for the pleasure of deity. I eat with my right hand, not left hand. This is for the pleasure of deity and Vaishnavas. Así, me siento así, ¿no?
para la sensación de Sri Krishna, como con la mano derecha solo para la sensación de Sri Krishna. And then Nava-yogendra said the following verse. Srila Gurudeva also used to like so much and explain to us. Nava-yogendra también recitó otro verso. Gurudev used to like and explain. Que a Gurudeva le gustaba mucho también. Payam dvitiya biniveshatasyat isham apirtasya vipariyo smriti tanmayat vuja abhajetvam bhaktyayakayesham Gurudeva tatma. Payam dvitiya biniveshatasyat ishat. So, for the jivas, for the living entities who are averse to the Lord, para las jivas que están aversas a Sri Krishna, the samsara, material life, will remain, and they will be identifying themselves with body and mind. Samsara siempre estará presente en ellos y se identificarán con su cuerpo y con su mente. And they will be experiencing fear. Bhayam means fear. Y por lo tanto experimentarán miedo. Because always they are abhinivesha, they are immersed in something which is different from the Lord, means dvitiya, means having secondary nature, means maya, illusion. Entonces, ¿por qué tienen miedo? Porque están siempre absortas en algo que no es Sri Krishna. Yeah, so Es decir, en maya. So samsara will be binding the jiva, torturing living entity. Sí, samsara atará y torturará a la jiva. So only one exit is there from this situation. Solo hay una salida a esta situación. Bhaktyayika yesham Gurudeva tatma. You have to perform bhakti yoga. Yes? La solución es practicar bhakti yoga. Dedicating all of your endeavors to Sri Guru, his lotus feet, by accepting him as your life and soul. Eso significa dedicar todos tus esfuerzos al servicio de Sri Gurudev. Yeah. So without Sri Gurudev, it is not possible to make any spiritual advancement. Sin la gracia de Gurudev no es posible hacer ninguna avance. Well, you can say, I'm chanting Hare Krishna for 10 years and I have no guru, so haven't I done any advancement? Si uno puede pensar, bueno, llevo cantando Hare Krishna 10 años y have not done any advancement. Y no he hecho ningún avance. Well, this was your servant situation before I met Gurudev. For 10 years I had no guru and was chanting. Sí, esta es la situación de vuestro sirviente, yes. Que durante 10 años cantó el Mahamantra sin tener más. But when I met Srila Gurudev in 1999, then I felt the difference. Pero cuando él se encontró con Gurudev en el año 1999, entonces él sintió una gran diferencia. Yes, I was in shock when I received Harinam initiation from Srila Gurudev. I was in shock, believe me. Así, pese a haber estado cantando tanto tiempo, cuando él recibió iniciación de Srila Gurudev, él se quedó en shock. When I started chanting on beads right after initiation. Cuando empezó a cantar en la yapa después de la iniciación. Like I couldn't believe it. I said, what? This thing I was, chanting for so many years works like this? Así, no podía creer que esa yapa que él había estado cantando tanto tiempo después de iniciarse funcionaba así. So what was after second initiation and after third initiation, sannyas, you can imagine also chanting those mantras for the first time. Así, o se pueden imaginar que es lo que es cantar después de la segunda iniciación y también después de tomar sannyas. Yes. So, but now our part of agreement has to be done. We have to surrender to Sri Guru. Así, una vez la iniciación toma lugar, nosotros tenemos que cumplir nuestra parte del contrato, que es rendirse a Sri Guru. Yes. So we're learning now how to surrender, what this means. Y ahora vamos a ver por qué hay que rendirse, por qué hay que hacerlo. So in the next verse, Nava-yogendra is saying. Sí, en el siguiente verso, Nava-yogendra dice. So this world is the world of enjoyment, and in this world Jiva lives, and in this world of enjoyment she created her own little world. Este es el mundo del disfrute
y la entidad viviente crea su propio mundo. Okay, so this world is like illusion, you know, and within this world you create your little illusion, little dear illusion, you know. Así este mundo es ya una ilusión y dentro de esa ilusión uno crea su propia ilusión. By the actions of the mind, you know, mind is doing what? Accepting, rejecting, like, don't like, don't like. Todo eso ocurre a través de la mente que hace aceptar y rechazar. So you collect some nice things for your mind. Oh, this is very nice, and this is also very nice, very nice, very nice, very nice, and you try to enjoy now. Sí, la mente colecciona lo que le gusta y de esa manera disfruta. Gusta, fruta. Finally, Maya gives its reactions, you know. Sí, Yeah. Colecta fruta, ¿no? Cosas que le gustan y una vez está disfrutando, Maya llega y le da. How do you call ice cream in Spanish? Or... Helado. Helado. Oh, okay. You, how to say, bought so many portions of helado, your favorite, and then you start eating portion after portion. So that little girl, how many portions can she eat? Maybe 5, and then finito. Así es como si uno come helado, otro y otro. Pero ¿cuántos helados nos podemos comer? Yes. So, no possible. Happiness will not come. Diabetes will come. Diseases will come, but no good result will come in material world. Por disfrutar de esa manera, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues en el caso de los helados, uno desarrollará diabetes o enfermedades, lo que sea, y de esa manera pues va a So that person who has overeaten helado will be fearful to eat much, you know, because he knows that the result will be very painful. Así la persona que ha abusado de los helados entenderá que tendrá miedo al helado después porque sabe que causa sufrimiento. But what will happen to the person who controls one's mind and never eats or takes too much that he cannot really take? Pero esa persona que controla la mente y controla su ingesta. Thus, that person will become fearless, nothing to fear. Esa persona se convierte, esa persona deja de tener miedo. Yeah, because everything is harmonious. Porque todo es armonía. When you're hungry, you take prasad, very easy. Simplemente cuando uno tiene hambre, come prasad. Don't take too much, don't take too little also. No come mucho, no come poco. Yes. Everything you do, just offer Thakuraji, offer your deity. Todo lo que se come, se ofrece a la deidad. Well, this is the path of bhakti, very harmonious and joyful path. Este es el camino del bhakti, un camino muy armonioso y lleno de paz. So, thus, that person will be attached to hearing, chanting and remembering names, activities, qualities and pastimes of Krishna, not attached to anything else in this world. Esa persona no estará apegada a nada de este mundo y empleará su tiempo en acordarse del nombre, la forma, los pasatiempos y las cualidades de Sri Krishna. Thus, this person will be wandering here and there in this world, not having any material interests. Esta persona deambulará por este mundo sin tener ningún tipo de interés. Sometimes hearing, sometimes singing, preaching. Preaching is also singing, like this. Everything related to Krishna. Así, a veces cantando, a veces bailando, a veces predicando. Yes. So finally, that person. Solo hablará de temas relacionados con Krishna. So finally, that person will become very advanced in Krishna consciousness. Y finalmente esa persona avanzará mucho en la conciencia de Krishna. This verse, Srila Gurudeva also used to like and quote and describe. Este verso a Gurudeva le gustaba mucho. Evam vratasva priyanama kirtya jatanuraga dhruta chitta ucce hasatyathoruditi roti gayatyan madhavan nrityati lokabaya. These are the symptoms of the exalted personality wandering in this world, absorbed in Krishna consciousness. Estos son los síntomas de esas personas que están absortas en wandering, absorbed. Wandering in this world, absorbed in Krishna. Están absortas, están deambulando en este mundo, acordándose de Sri Krishna. By regularly chanting, hearing, remembering, one achieves prema, divine love. Así por cantar, recordar, uno finalmente alcanza prema. Yeah, that person has taken a vow or vrata.
yeah, to always chant the holy name. Esa persona ha tomado el voto de siempre cantar el nombre de Krishna. Yes. Jatan Raga Druta Chitta Uchai. So his heart melts and he laughs loudly. Si su corazón se derrite y se ríe a carcajadas. Sometimes weeps, wails, and sings. A veces llora, a veces canta, Dances like a madman and rolls on the ground. baila como si estuviera loco, se revuelca por la tierra. And Lokabaya is completely indifferent to people, external people, what they say or think. Y queda totalmente indiferente a lo que la gente pueda decir. He just doesn't notice them. Simplemente ni siquiera So, lo nota. Such a wonderful state of consciousness. Así, eso es un maravilloso estado de conciencia. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains, oh, this person always remembers Krishna. Oh, Kanaya, your mother Yashoda has tied you down, so now you become Damodar. Así, esa persona siempre se acuerda de Krishna y siempre lo que dice está relacionado con Krishna. Yashoda. Tu madre te ha tratado. You have become Damodar. Y te has convertido en Damodar. So he sees that picture, that vision, and all of a sudden vision disappears. And the devotee cries in separation. Where have you disappeared? Where are you? Where are you? Así, esa persona ve esa visión de Krishna con Madre Yashoda, el mortero, se siente muy feliz, pero de repente esa visión desaparece y empieza a lamentarse. Yes, O Kabeha Bebolo se dinayamar. When will that day come when I will achieve that, when I will be on that level? Así canta, o cuando llegará ese día que, when will that day come? Yes, when I, achieve that state. Así, uno se lamenta y dice, ¿cuándo llegará el día que alcance? Yes, so the devotee, even on sadhana stages, crying, when will the day come when I become like that? Así, en el estado de sadhana, el bhakta está siempre lamentándose de cuándo llegará ese día. Then finally, when that devotee achieves that level, he hears Krishna's flute, he or she hears Krishna's flute. Y finalmente esa persona, ese devoto, consigue escuchar la flauta de Krishna. Well, Srila Gurudeva gave us, Kama Gayatri, I remember, in Moscow, 2000. Cuando Gurudeva nos dio el Kama Gayatri, Yeah, he said this mantra is not different from Krishna's flute play. él dijo que este mantra, el Kama Gayatri mantra, no es diferente del sonido de la flauta de Krishna. So you see how Gurudeva is merciful. He has given us the mantra, which is not different from Krishna's flute play already now. Sí, decía que se dan cuenta de cómo de misericordia que nos ha dado la flauta de Krishna en la forma de mantra. Yes. So all we need is just to realize that, to make some endeavors to realize that. Así solo necesitamos darnos cuenta de eso, hacer esfuerzos para darnos cuenta de eso. Yeah. So such a devotee sees everyone and everything in this world as the manifestation of Krishna and his energies. Sí, ese devoto lo ve todo como una manifestación de Krishna y sus energías. He bows down to all material elements. Él da reverencias a todos los elementos. All living beings, starting from bacteria and little ants around. A todas las entidades vivientes, ya sean hormigas, insectos. Yes, and all the directions. A todas las direcciones. Yes, trees, plants, rivers, oceans. He sees Krishna's energy. Él ve a Krishna en todo el mundo. None different from Krishna. No hay nada diferente a Krishna. So thus he becomes completely saturated with bhakti. De esa manera él queda totalmente saturado con bhakti. Finally, Nava-yogendra says this verse, also Gurudeva used to like and explain to us. Y finalmente, Nava-yogendra dice este verso que también le gustaba mucho. Yes, bhakti is compared to the process of eating. El bhakti se compara a comer. Yeah. Bhakti pareshana bhavo virakti ranyatra chaishatrika eka kala prapadya manasya tashnatas yustushti pushti kshudapayo nugasam. So, in the same way as during eating, 3 results are achieved by eating. Cuando uno come, se alcanzan 3 resultados. So, tushti, pushti, and kshudapayo means pleasure, fullness of stomach, and relief from hunger. Fullness. Uno experimenta saciedad, uno se sacia después de comer, uno experimenta placer. Placer, yeah. Y uno Pleasure. experimenta también
es el relief from anger, el no sentir hambre. Yes, absence of anger. So, Ausencia del hambre. yeah. So, in that same way, one achieves in bhakti 3 results. De esa misma manera, en el bhakti uno alcanza 3 resultados. So, devotion. Devoción. So, devotion is like tushti, means fullness. Devoción significa como sentirse lleno. Mhm. Direct experience of the Lord, pushti, means the, how to say, Pleasure. yeah, pleasure. O sea, placer significa realizar a Krishna. And kshudapayo and parishno viraktir means detachment. Y de la misma manera que uno deja de sentir hambre, de la misma manera uno se desapega naturalmente de Maya. Yeah, so detachment is compared to disappearance of hunger. El desapego se compara a la desaparición del hambre. So you will become saturated with direct experience of the Lord. Así uno quedará totalmente saturado de una experiencia con sí. And as a result, you'll be completely detached from anything in this world. Y como resultado, uno quedará totalmente desapegado de toda cosa de este mundo. And the more you eat, the more you're satisfied, the more pleasure you get, the more nutritious elements you get, and the more, yes, hunger goes away. Así, a más uno come, en el sentido del bhakti, más uno se va a sentir bien, satisfecho, uno se va a sentir placer, ¿no? Uno lleno, se siente lleno, uno va a sentir placer y uno va a sentir ausencia del hambre. Yeah, so, but even now, you already experience these 3 to some extent. Aún así, estos 3 síntomas los experimentamos. Yes, if you are very hungry and you eat a little bit, then you're a bit satisfied, but not completely yet. Así, si tenemos hambre y comemos un poquito, todavía nos sentiremos un poquito satisfechos. To some extent, hunger disappears. Hasta cierto punto el hambre desaparece. And to some extent, you feel fullness. Y hasta cierto punto uno se siente lleno. Yeah, so according to our levels of bhakti, we experience that even now. Incluso acorde a nuestro nivel del bhakti, eso lo podemos sentir. So, thus, devotee always puts his endeavors to achieve perfection, but even at the beginning levels, bhakti brings so much pleasure. Así, el devoto pone todo su esfuerzo en el bhakti y vemos que ya, incluso desde el principio, el bhakti está otorgando resultados. Although there may be so many impediments, preventing devotee from experiencing the highest result. Aunque pueden haber muchos impedimentos para que el bhakta alcance esos resultados. Still, he will never forget the initial experience of happiness. Pero él nunca olvidará esa felicidad que otorga el bhakti. Even those devotees who are like derailed a little bit from the path, they cannot forget that wonderful experience of Krishna. Aún así, esos bhaktas que se han desviado del camino del bhakti, aún así no pueden olvidar esa felicidad que sintieron. So this is great mercy of Krishna. Y esa es la gran misericordia de Krishna. So these were some verses from 11th Canto Srila Gurudeva used to like to quote and explain to us. Estos son algunos de los versos del Canto 11 que a Gurudeva le gustaba explicarnos. Tomorrow there will be, what's that called, Adivas Tithi, the day before Gurudev's Vyasa Puja. Mañana será Adivas, el día anterior al Vyasa Puja. So in the morning, Achyutananda Prabhu will give Spanish class for you. Por la mañana, Achyutananda Brahmachari dará una clase. And we will give evening class, and we will speak more about Guru, the principle of Guru. Y por la tarde hablaremos más sobre Guru Tattva. So I'm very, very happy to be with you here in Lima, Peru, the legendary place. Estamos felices de estar aquí en Lima. Yes. Un lugar legendario. Legendario. We saw all those videos and photos of the opening of this place and how we are doing very good. Ellos han estado viendo todos los vídeos que se hicieron desde que se abrió este templo. So, han estado siguiendo por internet. Han estado viendo. Bhakti is a regulated process, so regularity is the key for success. Sí, Bhakti es una práctica regulada y esa regulación es la llave del éxito. And we're very happy that you have these facilities for regulated service, and thanks for all devotees, to all devotees who are involved in that.
Y estamos muy felices de que ustedes tengan esas facilidades para que puedan practicar. So we'll be together for 10 more days, I think 10 more days. Vamos a estar 10 días aquí con ustedes. So we'll have some very wonderful festival of Srila Gurudev's Yasa Puja, Tendremos un maravilloso festival, el Yasa Puja de Gurudev, as well as our Pujapad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj's Yasa Puja together with Basanta Panchami Day. Sí, el día 26 será también el cumpleaños de Srila Madhusudan Goswami Maharaj. And also next Saturday is Advaita Saptami, the appearance of Sri Advaita Acharya. Será la aparición de Advaita Acharya. So how to say, and anticipating these joyous, to spend these joyous days with you together. Okay, now it's 8:30, so we have to stop here. And if there are any questions, most welcome. Otherwise, we can take prasad together after a short kirtan and discuss something. And then kirtan and prasad. Nitai Gaur Premanande, Srila Gurudeva ki jai. Muchas gracias. Preguntas, bienvenidos. Nombre? Madhurika, yes. Quería consultar por qué se rechaza la adoración en el sentimiento de Ishvarya y solamente se debe preferir el de Vrindavan, porque he podido notar que otras corrientes Vaishnavas tienen ese tipo de archana, por ejemplo, ¿no? Bastante ostentosa, muy llamativa, y sí, mantras y mudras con las manos. Entonces son Vaishnavas. Sin embargo, no sabía que nosotros no tenemos diferentes Sampradaya. Sri Sampradaya no. She's asking why we should, ¿por qué debemos rechazar? Preferir el otro. Why shall we prefer the path of Raghavati, Sadhanavati Raghavati, instead of Aishwarya Sadhanavati? Why? Because Madhurya, or complete sweetness, is in its full form only in Vrindavan, more specifically Vraj, the inner part of Goloka Vrindavan. Porque el Madhurya solo se da en Vrindavan. La parte más íntima de la devoción solo se da en Vrindavan. Vraj, the inner part of Goloka Vrindavan. En la parte más íntima de Goloka Vrindavan. Only in Vraj, the intima parte de Goloka Vrindavan, nobody knows that Krishna is God. Only there. Solo ahí en Goloka Speaking to Mike. En Goloka Vrindavan nadie sabe que Krishna es Dios. Yes. So in all other abodes, Goloka Vrindavan consists of 4 prakoshtas, the 4 parts. Goloka Vrindavan consiste en 4 partes. Dwaraka, Madhura, Goloka, which is Aishwarya Goloka, and Vraj. Dwaraka, Madhura, Goloka, which is Aishwarya Goloka. Goloka, Aishwarya y Vraj. Yeah. So in Dwaraka, Krishna is prince. You know. Dwaraka, Krishna es príncipe. Yes, and in Mathura also. Yeah. En Mathura también. Yes, but in Goloka, which is Aishwarya Goloka, devotees worship Radha and Krishna, but they are like married couple. En Aishwarya Goloka, los devotos adoran a Radha y Krishna, pero como si estuvieran casados. So Gurudev explained that those devotees who worship Radha and Krishna with the mood of Aishwarya, they go to Aishwarya Goloka. They don't go to Vraj. Aquellos devotos que adoran a Radha y Krishna en ese mood de Aishwarya van a Goloka, Aishwarya. Aishwarya Goloka. Aishwarya Goloka. So they don't go to Vraj. Y no van a Vraj. So those devotees from Nimbarka Sampradaya, Nimbaditya, they go there. Sí, devotos de la Nimbarka Sampradaya van a ese lugar. Yeah, more specific Nimbaditya because that's proper name. So because so much Aishwarya in the worship. Some devotees also can go to Dwaraka even. Porque hay mucha majestuosidad, mucho Aishwarya en esa devoción. So they can go to Dwaraka. Y también van también a So Dwaraka. the great saint, Lady Saint Mirabai, La gran santa Mirabai, she was living in Vrindavan. ella vivía en Vrindavan. But her mood was to have Krishna as her husband, so she went to Dwaraka.
pero su sentimiento era tener a Krishna como su marido, por lo tanto fue a Dwarka. Yeah. That's why we respect her, but from distance. Así la respetamos, pero desde la distancia. Yeah, we'll sing her songs, you know, Aji More Lage Vrindavana Niko, this is song. But she went to Dwarka. She went to Dwarka. Así la respetamos, pero ella, bueno, la devosa, pero fue a Dwarka. Vrindavan, very nice, everybody can sing, but who will go to Vraj? That's the question. Pregunda? You can sing about Vrindavan very nicely, but will you go to Vraj? Sí, uno puede cantar muy dulcemente acerca de Vrindavan, pero ir a un Vraj. Yeah, everybody can do Radhe, 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 but then go to Dwarka or go to Svarga, you know? Uno puede cantar Radhe, 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 pero pueden terminar en Dwarka o en otro sitio. More pregunta? Sin embargo, entiendo que nosotros aspiramos, nuestra sampradaya aspira en ese tipo de humor. Sin embargo, o sea, es permitido, es respetado también los otros tipos de humores. Son válidos, digamos. Claro, sí. Por supuesto. We are aiming at follow Vrindavan. Vraj, Vraj. Vraj, like Vraj was saying. But the other lines that they are aiming at Aishwarya Goloka or Dwarka, they must be respected as well. Yes, yes. She, Raghunath Das Goswami Manashiksha is saying, Guru Goshte Goshtalaishu Sujane Bhusuragane. Oh, mind, please respect all the residents of Vraj. Sí, Raghunath Das Goswami, el primer verso del Manasiksa dice Guru Goshte Goshtalaishu, o lo primero que debe sucedermente es respetar a todos los Vaishnavas. Yeah, so Guru Goshtalaishu, all residents of Vrindavan, Goshta means Vrindavan, Goshtalaishu, all residents of Vrindavan you respect. Respeta a todos los residentes de Vrindavan. Guru Goshta, Goshtalaishu, Sujane means all the Vaishnavas. Todos los Vaishnavas. Bhusaragane, all Brahmanas. Todos los Brahmanas. Yes. So, general. But we take shelter of very specific group. Sí, eso es, digamos, general, pero tomamos refugio de un grupo muy específico. Yeah, those devotees who take very specific shelter as the lotus feet of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Son aquellos devotos que se refugian en los pies de Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, so in Navadvip everything is easy because everybody is Gaudiya Vaishnava there. Sí, en Nava-yogendra todo es muy fácil porque todos son Gaudiya Vaishnavas. But in Vrindavan so many schools, so many Vaishnavas, different kinds. Así, en Vrindavan aún hay muchas diferentes escuelas. So that is why we're choosing those strictly in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami. Y por eso, muy escrupulosamente elegimos aquellos que están en la línea de Rupa Goswami. Okay. Take care. Radhe Radhe. Any more questions? Pregunta. Para aclarar, la Santa Campaña de San Miércoles. Can you maybe take mic so the devotees can hear? El viernes. No solo para aclarar las fechas de los festivales que Maharaj ha mencionado, el miércoles 25 es la Santa Panchami. Vamos a hacer otro festival, es el día también de aparición de Srila Maharaj. Y el viernes 27 es la aparición de Srila Advaitacharya. Se recomienda ayudar hasta el mediodía y se hacen solo preparaciones de cada sin tomar granos. Y ese día vamos a hacer, si es posible, con la situación del país, podemos ir a hacer un poco de Sankirtan, acá en le ponen Miraflores, para que lo tengan en cuenta en su calendario. Y Maharaj también está invitado en otros espacios, va a estar en José Antonio Spa el día jueves 26 por la mañana y el sábado 28 él va a estar en la Casa Munay en Miraflores a la altura de la Huaca Cuyana. Todo eso igual va a estar presente en la página de Facebook de Bhakti-yoga Lima y cualquier consulta que nos quieran hacer también nos pueden escribir por WhatsApp, no hay ningún problema. Nitai Gaur Premanande Hare Hare Krishna 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 Hare Hare. Juntos.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Cantamos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gola Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Gola Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Jai Gaur Premanande, Jai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Srila Gurudeva ki jai, Shri Radha Govinda Ji ki jai, Gauranga Mahaprabhu ki jai, Rupanuga Gaudiya Guru Varga ki jai, Jai Gaur Premanande. Glorious to our devotees. Glorious to the assembled devotees. Glorious para. Gloria, todas las glorias a los devotos. Todas glorias a los devotos. Mucho gusto. Muchas gracias. Aquí está eso.